hemos estado predicando acerca de Josafat. Hemos estado compartiendo acerca de la vida de Josafat. Josafat, un hombre de Dios. Quiero decirles que después del rey David, Josafat es uno de los reyes que podemos decir que hizo lo correcto delante de Dios. Fue uno de los reyes que no hizo lo que hicieron sus generaciones, sino miró a David, su padre, ¿verdad? Aunque es su bisabuelo. La Biblia dice que Josafat caminó los caminos de David. Él quitó los lugares altos de Acera, de Baal, derribó maldiciones. Diga conmigo, derribó maldiciones, derribó toda obra del maligno. Él mandó a todos sus príncipes, sus principales, los mandó por todas las ciudades a enseñar la palabra del Señor. Realmente Josafat fue un reformador. Josafat vino a hacer un cambio. Josafat vino a hacer la diferencia. Y aunque no tuvo muy buen ejemplo de su padre, él miró a Dios y marcó la diferencia. Y la Biblia nos habla en Crónicas 20. Les he venido compartiendo acerca de Josafat. De hecho, si usted se lleva la serie, está muy padre. Todo lo que Dios nos ha revelado acerca de la vida de Josafat. Pero en el capítulo 20, la Biblia nos habla que viene una gran multitud en contra de Josafat y el pueblo de Dios. Solo para que usted se dé una idea, mi amada iglesia, era un ejército, se unieron 3 ejércitos para pelear contra Josafat. Era mucho más numeroso el ejército que venía en su contra. Era mucho más los que venían a atacar a Josafat. Era una gran multitud. La Biblia dice que él tuvo temor, pero inmediatamente, como era un hombre de Dios, diga conmigo, como era un hombre de Dios, hizo lo correcto. Inmediatamente él convocó oración, él convocó ayuno. Lo primero que Dios le revela cuando él convoca a todo el pueblo, ayuno y oración, lo primero que Dios le revela en el tiempo de ayuno es su grandeza. Cuando tú dejas de mirar la grandeza de Dios, cuando tú dejas de mirar el Dios tan grande que tú tienes, entonces no hay visión, entonces no hay fe, entonces viene la duda, entonces viene la incredulidad. Porque cuando miras la grandeza de Dios, tú puedes ver que tienes un Dios grande y al que cree todo le es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Dile al que está a tu lado, no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Dios. Y hoy es la culminación de la vida de Josafat, es la culminación de 21 días de ayuno y oración que arrancó la iglesia. ¿Cuántos estuvieron ayunando? Dígame amén. Sí, y yo le bendigo. Una gran parte de la congregación estuvo en ayuno estos 21 días. Hoy es el cierre, hoy va a haber ministración, hoy va a haber gozo, hoy va a haber milagros, hoy va a haber sanidad. Usted no lo está creyendo. Hoy va a haber cosas grandes de parte del cielo. Así que vamos a la última parte de la vida de Josafat. ¿Y qué pasó cuando él convocó ayuno y oración? Vaya conmigo, 2 de Crónicas, capítulo 20. Vamos al verso 13. Dice: y todo Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Verso 14, y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá y todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no os temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En esta parte, en una unción de ayuno y oración, escuche, empieza un mover profético. Y se empiezan a levantar los profetas y empiezan a dar palabra. La primera verdad que yo le quiero compartir es que Josafat lo que esperaba de Dios es no perder. Diga conmigo, no perder. Él tenía temor porque eran mucho más los que venían, y él en su oración era que Dios solamente le diera la victoria, era que pudiera ganar. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos da
cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos y podemos pedir. Porque aunque Él solamente quería la victoria, Dios le dio mucho más. Dios le dio mucho más. Dios le dio mucho más. Y eso es para ti en este 2017. A veces nuestra mentalidad es tan pequeña que solo esperamos algo de Dios, pero Dios quiere darte mucho más. Vaya conmigo, Efesios capítulo 3, versículo 20, para que usted pueda entender lo que Dios hizo con Josafat y con todo el pueblo de Judá. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y está conmigo Efesios capítulo 3, versículo 20. Y dice la Escritura: y aquel que es poderoso, ¿quién es poderoso? Para hacer todo mucho más. ¿Lo puede decir más fuerte? Mucho más. ¿De qué? De lo que pedimos y entendemos, según el poder. Cuando la Biblia se refiere al poder es según a la fe que hay en nosotros. Según a la fe que hay en nosotros. En estos 21 días yo estoy convencido que no solo este ayuno ha roto maldiciones, ha traído rompimiento, también te ha traído revelación de Dios, ha aumentado tu fe, empezaste a creer, Dios ha empezado a fortalecerse. Cuando a veces el corazón se enfría, a veces viene la duda, a veces vienen los problemas, pero en estos 21 días de ayuno el Señor te ha comenzado a levantar. Pero escúchalo bien, Dios te va a dar mucho más de lo que entiendes y de lo que pides. Porque a veces nuestro entendimiento de lo que Dios quiere hacer, si lo vemos con nuestros ojos naturales, es limitado. Pero si los vemos con los ojos de Dios, Él quiere darte mucho más. ¿Alguien lo está entendiendo? Quiere decir que si tú estás orando a Dios porque cambia a tu hijo, Dios te está diciendo: no solo voy a cambiar a tu hijo, voy a hacer de él un pastor, voy a hacer de él un rey, voy a hacer de él un sacerdote, porque así es como opera la grandeza de Dios. ¿Alguien me puede decir amén en esta hora? Cuando nosotros estamos orando y diciendo: Señor, cambia a mi esposo, Señor, ya no lo aguanto, Señor, ya lo ungí en la noche, ya lo até, lo desaté. Y Dios te dice: yo no solo voy a cambiar a tu esposo, yo voy a hacer de él un siervo de Dios. Él me va a servir, tú lo vas a ver de rodillas. Alguien lo está entendiendo, porque Él hace mucho más de lo que pedimos y entendemos. Pero esto se logra con la fe. Las promesas están ahí. Dile al que está a tu lado: las promesas están ahí. Han estado ahí siempre, pero solo a través, porque es muy claro en Efesios, cuando la Escritura dice: todo esto Dios lo puede hacer mucho más abundantemente según la fe que tú tengas, según el poder que actúa en nosotros. Dios lo quiere hacer. Dios es grande, Dios tiene el poder, pero tienes que levantarte para creerlo. Dile al que está a tu lado: tienes que levantarte para creerlo. Escucha, amada iglesia, en Josafat el problema no fue que él tuvo temor, porque él tuvo temor. El apóstol Pablo también pasó por crisis, Elías también pasó por crisis de temor, por crisis de depresión. Ese no es el problema, por crisis de tristeza, sino cómo te levantas y cómo enfrentas cuando viene Satanás a atacarte, cuando vienen las circunstancias de la vida a golpearme, cuando pasa algo que tú no esperabas, cuando está pasando en casa, cuando viene una noticia, cuando te quedas sin trabajo, cuando algo no está saliendo como tú esperabas. El problema no es que venga, eso va a venir, sino cómo lo enfrentas. Y la Biblia nos enseña que cuando tú enfrentas todos los problemas del mundo, la maldad del diablo, con la fe, con las armas de Dios, con ayuno, con oración, con palabra, con adoración, entonces el Señor actúa a través de la fe, no a través de un llanto. El Señor actúa no a través de la lástima, el Señor actúa a través de la fe. ¿Alguien puede decir gloria a Dios en esta hora? Dile al que está a tu lado: debes levantarte en fe. Porque, ¿sabes por qué? Dígame. Porque Él quiere darte mucho más abundantemente de lo que pedimos y logramos entender. Muchas veces yo creo que desde el cielo el Señor está mirando y diciendo: si Él pudiera entender la obra que yo quiero hacer con su familia, si Él pudiera entender la obra que yo quiero hacer con sus hijos. ¿Sabe? Quizá a veces, aún como ministro, yo digo al Señor: bueno, por lo menos danos un terreno, por lo menos de 1000 metros cuadrados. Y quizá el Señor se está riendo diciendo: pero yo te voy a dar uno de 10,000.
porque yo te doy mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Eso es la fe, eso es creer en el Dios de lo imposible, de las cosas imposibles, porque al que cree todo le es posible. Regresemos a Josafat, y entonces él está en ayuno, se levantan los profetas y uno de ellos da una palabra y él suelta una palabra poderosa y les dice: ¿saben qué? No tengan temor, confíen en el Señor, porque no es suya la guerra, sino la guerra es de Dios. Y entonces empieza el Señor a dar palabra. Escúchenlo bien. Yo no sé, yo esperaba que casi todos levantaran su mano para los discos. Qué triste que no lo hicieron, porque en esos discos está la palabra que en estos 21 días de ayuno el Señor dio. Muchos ya no se acuerdan. ¿Qué prediqué el domingo pasado? Muchos ya se les olvidó. ¿Qué prediqué hace 15 días? Muchos ya ni se acuerdan. Pero ahí está. Cuando tú llevas los discos, ahí está la revelación de las Escrituras y las promesas del cielo para ti. Porque, escúchalo, ¿cómo es que Dios empieza a actuar mucho más abundantemente? Cuando Dios da una palabra, tú la crees, la recibes, la haces tuya, y entonces Dios empieza a actuar ahí. Cuando viene la palabra, porque Dios da palabra, hoy Dios te está dando palabra, hoy Dios te está ministrando palabra. No solamente es decir, bueno, Dios, porque a veces usted no tiene tiempos de oración y hace oraciones vanas y repetitivas porque no conoce la palabra, porque no tiene promesas, porque no ora conforme a la palabra, y tiene oraciones tan vanas y repetitivas porque a veces no sabe qué orar y ora lo mismo: Dios, ayúdame, bendíceme en este día, te pido por mi hijo, por mi esposo, por mi negocio, gracias, amén. ¿Listo? Y oraciones vanas y repetitivas. Pero cuando tú conoces la palabra y la esencia de la palabra, tú agarras Crónicas, y así como dice la palabra: no es mía la guerra, tú peleas por mí, Señor, tú peleas por mi familia, y empieza a fluir el Señor. ¿Alguien está conmigo en esta hora? Cuando nosotros logramos entender y valorar la palabra, los profetas se comenzaron a levantar. Y Dios comenzó a dar palabra. Dios te acaba de dar una palabra ahorita, y Él te está diciendo que Él va a hacer algo mucho más abundante de lo que pides y entiendes. Él lo va a hacer mucho más. Tú estás pidiendo algo, seguramente. ¿Cuántos están esperando algo de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos están esperando un milagro, una respuesta, que Dios actúe? Levante su mano. Los demás no. Señor, dales algo por lo que puedan pedirte en esta hora. Todos estamos esperando algo de parte de Dios. Pues la primera palabra para ti en esta hora es: no sé lo que pidas, pero eso que estás pidiendo, Dios lo va a hacer mucho más abundantemente, porque Él es muy poderoso. De lo que tú estás pidiendo y entendiendo, Él lo va a hacer mucho más abundantemente. Ahora, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¡Aleluya! Segunda promesa. ¿Cuántos quieren recibir promesa? La segunda promesa es: recuerda, esta batalla no es tuya, sino de Dios. Yo solo le quiero adelantar algo. La gente de Honduras, los profetas de Honduras no saben nada de nosotros, no saben nada de la pastora, pero cuando le dieron una palabra a ella, solo le quiero comentar esta partecita porque quiero que ella llegue y les cuente todo. Ya me mandó los audios. Yo estoy realmente agradecido con Dios, porque Él hace todo perfecto, pero solo una parte de todos los brujos, santeros y hechiceros que han venido a la iglesia a destruirla, de las cosas que Dios nos ha guardado, se lo dio en una palabra profética. Ellos no saben nada de Iztapalapa. Ellos no saben que hace 4 años entraron brujas aquí. Ellos no saben que han entrado santeros a querer hacer mal. Ellos no saben que a mí me hicieron santería. Pero escúchelo bien, esta es una promesa. El Señor le está diciendo a Josafat y a todo el pueblo: no tengas miedo, porque no es tuya la guerra, sino la guerra es de Dios. Escúchalo bien, te lo voy a aterrizar. Cuando nosotros entendemos esta palabra, quiere decir que el que se mete conmigo se mete con mi Padre. Que el que se mete con la iglesia Restauración y Vida, así venga el propio Satanás a quererse meter, se mete con Dios, porque Él es el que pelea por nosotros, porque Él es el que lucha por los otros, porque Él es el que manda sus ejércitos celestiales a pelear por su iglesia. Cuando tú haces tuya esa palabra, tú puedes entender
que no importa quién se levante, que lengua se levante, que se levante desde el infierno contra tu vida, Dios pelea por ti. Usted no lo está creyendo. Dios pelea por ti. No importa que vayas en la calle, donde estés, porque es una promesa de poder. Usted no necesita ir con una pistola y con 2 guaruras. Cuando Dios pelea por ti, no hay quien se meta con un hijo de Dios. Cuando Dios pelea tus batallas, tú solamente tienes que arrodillarte porque Dios va a pelear por ti. Seguramente a muchos de nosotros hay gente que te critica, hay gente que te juzga, hay gente que, ay, aleluya, hipócrita, ¿sí o no? Así les dicen. Sí, es la palabra típica de la gente que no entiende lo que es la iglesia. Pero cuando tú entiendes las promesas del cielo, tú no tienes que decir nada. Dios es el que pelea por ti en contra de tus enemigos. Dios es el que se levanta a pelear por tus hijos. Cuando ellos salen en la mañana a la escuela, Dios es el que los protege. Dios pelea por ti. Dios los cuida en el transporte. Dios los cuida en la escuela. Ellos están cubiertos porque Él pelea por tus hijos. ¿Alguien está entendiendo hasta ahora? Segunda promesa. No es tuya la guerra. La guerra es de Dios. Entrégale todo al Señor. Vamos a seguir leyendo. Verso 16. Y le da instrucciones y le dice, Crónicas 20:16, mañana vas a descender contra ellos. Ellos van a subir. Quiero decirles que el Señor, yo le hago una pregunta, ¿el Señor pudo parar a ese ejército enemigo? Claro, es Dios. Pero ¿por qué permitió que sí subieran contra Josafat? Porque aquí no se trataba del poder de Dios. Dios es poderoso. Era la fe de Josafat y de Judá. Y ellos dijeron, sí te van a ir a enfrentar, Josafat. Sí van a subir. ¿Alguien le está entendiendo? Sí van a enfrentarte, sí van a venir. Van a venir y van a subir. Tú tienes que prepararte, porque no se trataba del poder de Dios, se trataba de la fe de Josafat y enseñarle a Judá una verdad poderosa de lo que Dios puede hacer. Entonces le dice, mañana prepárate, vas a descender, ellos van a subir y van a estar junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Verso 17. Y les da otra promesa y le dice, pero no vas a pelear, no habrá para qué peleen vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no tengas temor ni desmayes. Sal mañana contra ellos, porque Dios estará con vosotros. Vamos a aterrizarlo. Escuche esto. El Señor está hablando, hay una unción de ayuno y oración, pero de repente el Señor le dice literalmente esto, escuche bien, le dice, mira Josafat, viene una multitud muy grande, yo lo sé, pero hoy te doy otra promesa, no vas a tener ni qué pelear, no vas a tener ni qué sacar las espadas y vas a ganar. Josafat tenía de dos. O creerlo, o decir, ¿cómo Dios me está diciendo que voy a ganar sin pelear? Y le dijo, tú vas a estar quieto. La estrategia es, tú vas a estar quieto, tú no vas a hacer más y vas a ganar. Muchas veces así es la fe cuando Dios nos quiere hablar. Dios te dice, mira, tú sigue doblando tus rodillas, tú sigue orando, que yo voy a traer esa sanidad, ese milagro. Viene la palabra, pero no todos lo creen. Ese es el problema. Josafat pudo haber dicho, bueno, Dios lo dijo, pero de todos modos, por si acaso, prepárense, ¿eh? ¿Alguien está oyendo? Mira, prepárense, mándame los más guerreros, los más picudos, pónganse conmigo aquí al frente de todos. Pero es que Dios dio una palabra, sí, Dios la dio, pero pues por si Dios nos falla, prepárate. ¿Cuántos somos así?
Yo le predico algo, Dios le da una palabra, usted la recibe en su corazón. Pues sí estuvo muy bonito, pero de todos modos, por si las dudas. Por si las dudas, dice. Ese es el problema con el pueblo de Dios. No se trata de su poder, no se trata de su amor, no se trata de lo que Él te quiere dar. Él quiere bendecirte, Él es poderoso. Él tiene el poder para levantar paralíticos, Él tiene el poder para hacer milagros, Él tiene el poder para sanar. Él quiere hacer de ti un siervo, una sierva de Dios. No se trata de Dios, se trata de nuestra fe. El problema está en nuestra fe. ¿Cuánto le creemos a Dios? Muchos ministros detienen ministerios por temor. ¿Y de qué voy a vivir si sirvo de tiempo completo? ¿Sabe cuántos yo conozco que por un temor mal infundado de economía no hacen la voluntad del Padre? Cuando yo le digo algo, Dios, cuando tú le entregas todo a Dios, nunca te va a faltar nada, porque Dios paga bien. Que Dios es buen patrón, pero falta fe. Yo les dije este año, y se les digo con un sustento de fe y de lo que Dios ha estado hablando. No lo solté por soltarlo, se lo solté el domingo pasado. Tampoco vengo con la onda de la prosperidad. No, escúchelo, porque hay una razón. Yo estaba hablando con un amigo pastor y platicando, yo le dije, mira, he aprendido con todos estos años que debemos de mirar la intención del corazón. Llega un nivel en tu vida donde tú tienes que mirar la intención del corazón. Y yo le dije, ¿sabes? Yo creo que Dios nos está dando una unción empresarial. Dios le dio otra palabra a la palabra. Bueno, quiero que ella lo platique, pero ¿para qué? ¿Para hacernos ricos? ¿Para que usted al rato llegue acá todo pipirisnay? ¿Cómo estás, pastor? No se trata de eso. Mire, yo le digo algo, uno viene, se viste lo mejor que puede para Dios, porque es honroso, pero no se trata de, somos la iglesia fresa de empresarios. No, porque estamos mal en el corazón. Porque la esencia de una iglesia es salir a las calles y evangelizar, y lo estamos haciendo, ganar almas. Si no, no tenemos razón de ser de iglesia. Pero escúchelo bien. Yo le preguntaba al Señor, ¿en verdad, Señor, quieres hacernos empresarios? Y entonces empecé a escudriñar el corazón. Y el Señor me dijo, escucha, el que lo crea, el que crea la palabra y me crea, va a ver mi gloria en sus finanzas. Pero escuche bien, amada iglesia. Pero el motivo es, el corazón es, porque lo que Dios va a hacer es grande y vamos a hacer una casa grande y digna. Vamos a poner, hay un proyecto que lo vamos a hacer, ya platiqué con César, el que de Culiacán se llama Canaán, y lo vamos a hacer. Vamos a poner una escuela para nuestros niños. Él me dijo una verdad que me marcó. A mí me pegó mucho lo de Monterrey, no sé usted, pero a mí sí, me dolió en el corazón. Y dije, ¿cómo es posible que el diablo nos esté quitando las generaciones? Me da tristeza ver a nuestros adolescentes fríos, lejos de Dios. Y entonces él me dijo César una verdad, escúchelo. Me dijo, ¿sabes? Lo que pasa es que se llama Proyecto Canaán, basado en una historia imaginaria de un niño que Dios lo saca de Egipto, lo lleva a la tierra prometida, pero sus papás lo regresan a Egipto para que Egipto los eduque. Y eso es lo que pasa con nuestros niños. Los está educando el mundo. Los están educando allá afuera. Les están enseñando que no hay problema que el sexo que tengas tú, lo que caiga, no hay bronca. ¿Sí me está entendiendo? Eso les están enseñando. Eso les están enseñando allá afuera. Ellos le están enseñando, no, tú mira, ten relaciones sexuales las veces que quieras, pero cuídate, nada más no te embaraces. Eso les están enseñando a nuestros hijos allá afuera. El mundo los está educando. El mundo los está educando. Y por eso nosotros, tú oras por él, lo traes a la iglesia, casi lo traes con una pistola, vamos al culto. ¿No? Y viene, vamos al culto.
Todo te voy a asesinar. No, está bien, mamá, pues voy. Pero a veces no entendemos qué es lo que ellos están recibiendo en la escuela, qué es lo que están recibiendo en las redes sociales, quién los está educando, quién está educando a nuestras generaciones. Y entonces Chelo me pasó todo, lo vi en la semana, me eché un café con él, me pasó todo el proyecto. Es muy fácil hacerlo, lo vamos a hacer un ministerio, vamos a rentar una casa donde va a ser oficinas y cosas de la iglesia, y ahí vamos a montar la escuela, Proyecto Canaán. Tenemos como 100 niños, pues vamos a meterlos a todos ahí. Quiero decirle que tiene validez, no crea que nada más lo voy a sacar del... No, tiene validez. Los niños van a salir aprendiendo inglés. Salen aprendiendo inglés y lo que les dan, por ejemplo, es hasta prepa. Ellos, el documento que les dan es como si hubieran estudiado en Estados Unidos. ¡Wow! Eso está impresionante. Escúchelo. Cuando nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer, y cuando nosotros no entendemos que Satanás está trabajando, pero nosotros tenemos que hacer y mover. Y en esa construcción vamos a hacer una escuela para que de generación en generación vamos a pagar maestros, vamos a tener ahí gente, va a generar trabajo. Pero esa es la fe. Vamos a tener ahí para que duerman misioneros. Vamos a hacer una casa grande. Y por eso Dios a usted le va a dar bendición. Allá usted, si cuando Dios le dé su empresa, su negocio, anda usted de codo y ahora no te diezmo y ahora no siembra. Allá. Dile que Dios te va a poner un cachetadón. Escuche bien, amada iglesia. Dios le va a bendecir. Algunos lo creen, otros no. Dios le va a prosperar. Empieza a orar este año. Empieza a orar a Dios. Primero orar. Señor, ¿qué puedo hacer? Dios te va a revelar, no sé, una empresa de lotes nacional. No sé. ¿Me entiende? ¿Sí deja? Claro que sí, nada más que somos flojitos. ¿Verdad? Hay tanto. Pero ¿sabes qué? Nos conformamos a ir a esclavizarnos ahí con algo. Créele a Dios. Empieza a orar. Y si tienes negocios, Dios te va a dar visión para hacerlos crecer. Pero yo lo creo, no lo suelto por emocionalismo, no lo suelto nada más para que usted se sienta bien. Yo lo creo firmemente, que Dios va a derramar sobre la iglesia Restauración o Vida una unción empresarial, donde vas a tener tu propio negocio, donde vas a ser dueño de tu propia empresa. Dice, verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y verso 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Escúchelo bien. Los profetas dan la palabra. ¿Cuántos están conmigo? Ellos dan la palabra, ellos les dicen, Dios va a pelear por ti, tú no vas a sacar ni la espada, Dios va a pelear por ti. Ellos la creen, pero escúchenlo. Una muestra de alguien que lo está creyendo es que produce adoración cuando Dios le habla. Se convierte en un adorador. ¿Quieres ver la diferencia entre alguien que está creyendo las promesas y vive en un constante enamoramiento, en una unción de fe? Velo adorar. Ve la manera en que adora y te diré la manera en que cree. Ve la manera en que se entrega en adoración de Dios y te voy a decir cómo está su fe. Porque una muestra de que alguien vive en constante fe y en constante comunicación con Dios es su adoración. Y entonces, escuche, imagine la escena. De repente se hace una unción profética. Están en ayuno. ¿Cuántos están en ayuno? Están en ayuno. Dios empieza a hablar. Dios da palabra. Se levantan los levitas. Se levanta la adoración. Empieza a exaltar. Aquello se hace una reunión poderosísima. Empiezan a exaltar, vienen los levitas de Coré, empiezan a sacar sus instrumentos y empiezan a adorar y empiezan a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí le va, denle un aplauso al Rey. El Señor me dijo,
La palabra, las promesas se toman creyendo y adorando. Porque fue lo que hizo Josafat. No solo dijo, bueno, Dios habló, pues aquí nos quedamos, esperar que Dios pelee por nosotros. ¿Cuál fue su reacción? Primero, diga conmigo, primero lo creyó. Y después de que lo creyó, empezaron a adorar lo que Dios había hablado y lo que Dios había dicho. Escúchelo bien. Este día nosotros vamos a cerrar con una unción y un manto de exaltación y adoración al Rey de Reyes. Porque escucha, cuando tú empieces a alabar, cuando tú empieces a adorar, cuando tú empieces a danzar, tú estás creyendo lo que Dios ya dijo. Y tú estás haciendo, ¿sabe qué es? Es estar declarando la victoria cuando todavía no ha llegado, pero saber que va a llegar. Tú ya estás danzando tu negocio y tú ya le estás dando gracias a Dios. ¿Ya está entendiendo? Tú ya estás danzando por el cambio de tu esposo. Y es más, ahí dánzale a su lado y dile, mira, yo estoy danzando porque Dios te va a transformar. El otro le vas a caer gordo, pero ni modo, se tiene que aguantar. Muchos van a empezar a avanzar su sanidad. Ay, me duele, pastor, la columna. Y tú vas a brincar, mira, columna, eres sana. ¿Alguien lo está entendiendo? Porque no solo se cree, la adoración declara que lo estás creyendo, pero ya lo estás celebrando. Estás celebrando antes de que llegue. Lo estás creyendo antes de que llegue. Estás celebrando el milagro en tu vida. Estás celebrando la obra de Dios. Estás celebrando esa empresa. Estás celebrando tu llamado. Estás celebrando lo que Dios va a hacer. Estás celebrando las victorias, amada iglesia. Esta hora nosotros vamos a celebrar las victorias que Dios nos va a dar en el 2017. Porque estos 21 días de ayuno traerán fruto de victoria, traerán fruto de poder, traerán fruto de bendición. Y lo vamos a celebrar este día que entregamos el ayuno. Vamos a celebrar todas las victorias que el Señor nos va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Así que dile que está a tu lado, prepárate para celebrar. Al que no dance, lo vamos a pasar al cuarto del amor a liberarlo. Así que dile que está a tu lado, vete quitando lo amargadito, lo amargadita. Porque hoy usted se va a gozar, porque se va a gozar. Pero hoy, escuche, nos vamos a gozar con entendimiento, ¿sí? Porque yo le estoy dando un fundamento bíblico de qué estaba pasando en esa unción con Josafat. Y ellos empezaron a adorar, trajeron a los levitas. ¿Por qué? Porque estaban celebrando la victoria, aunque todavía no la tenían. Estaban creyendo la palabra, aunque todavía no la veían. ¡Wow! Estaban adorando, aunque todavía no lo veían con sus ojos naturales, ya lo estaban viendo con los ojos de la fe. Ya estaban mirando la victoria. Pero déjeme decirle, Dios es muy grande. Escuche, Josafat solamente estaba pensando en una victoria, pero Dios le tenía una sorpresa. Dios solamente no le iba a dar una victoria, Dios le iba a dar una gran riqueza de esa victoria. Porque Él te da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Josafat no estaba esperando ni una riqueza, solo estaba esperando ganar, ¿sí o no? Él solo estaba esperando que Dios, ahí bajito dijo, que Dios le diera dije, eres tú, Señor, que Dios le diera la victoria. Él solamente estaba esperando ganar. Es que empezó así como, solamente estaba esperando ganar. Pero mire lo que nos revela la palabra. Vaya conmigo. ¿Cuántos están conmigo? Como que ya su fe ya empezó, ya hasta su cara ya se le ve. Vaya conmigo a la escritura. ¿Qué verso nos quedamos? Verso 19, vaya conmigo. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Yo le digo algo, a estas alturas ya no había miedo. Fue la mañana de ir a la guerra, pero ellos estaban preparados porque su corazón estaba ministrado. ¿Alguien puede decir amén?
Tú puedes ver la diferencia. Alguien tiene cáncer, 2 personas tienen cáncer al mismo tiempo. Uno está danzando, el otro está esperando su muerte. ¿Qué hizo la diferencia? Su llenura de Dios, su fe y creer la palabra. Y aquí se levantan. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor nuestro Dios y estaréis seguros. Crean en sus profetas y van a ser prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Todavía en la mañana, ya andaba en la unción. Andaba prendido. Dile que está a tu lado: andaba prendido. Ya le creía todo a Dios. Y entonces todavía en la mañana le dice: a ver, ahora sí, Dios dijo que teníamos que prepararnos. Órale, prepárense. No vamos a pelear, pero vamos a ir. Pero todavía en la mañana le dice: pero todavía voy a poner un grupo escogido para que estén adorando mientras empiezan a salir los hombres de guerra. ¡Wow! ¿Alguien está entendiendo a Josafat y la manera en que él veía un gran problema? Y ese gran problema se convirtió en una razón para adorar a Dios. Se convirtió en una razón para exaltar su nombre. Josafat ya no veía a la multitud. Él estaba en la unción de adoración y alabanza. Y él estaba diciendo: mientras nosotros alabamos, hay fortaleza, hay paz. Dios nos va a dar la victoria. ¿Usted cómo cree que estaba el pueblo? Llenos de fe. Porque son el reflejo del líder. Y todo el pueblo iba seguro, diciendo: Dios nos va a dar la victoria. Ni vas a ensuciar tu espada. Yo creo que un amigo le decía a otro amigo: mira, ni vas a ensuciar tu espada, porque Dios lo dijo. Y si había uno incrédulo por ahí, le ponían un zape y le decían: que creas, Chihuahua, ya Dios habló. Usted no vaya a hacerlo, por favor. Y se levantan por la mañana. Venga toda la alabanza. Verso 22. Y escúchelo bien. Quiero que ponga atención en esta parte. Verso 22. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Verso 22. Escuche, amada iglesia. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué pasó? ¿Qué estaba pasando? Estaba la alabanza. ¿Y qué pasó cuando estaba fluyendo la alabanza? Dígamelo. Se empezaron a pelear entre ellos. Estaban las alabanzas y el Señor les puso emboscada. Y mire lo que dice la escritura. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Alguien está entendiendo? Recuerden, eran 3 pueblos que se unieron para tocar a Judá. Eran 3 pueblos diferentes. Y entonces el Señor los confunde y empiezan a atacarse los de un pueblo contra el otro pueblo, y los de Judá viendo cómo se mataban entre ellos. Wow. Escuche algo. ¿Josafat sabía cómo lo iba a hacer? No. ¿Josafat sabía cuál era la estrategia? No. Solo creyó, solo creyó, solo creyó, solo celebró, solo puso alabanza y adoración, solo celebró la victoria, aunque no sabía cómo lo iba a hacer Dios. Él sabía que lo iba a hacer. Yo le quiero decir, amada iglesia, no le pregunte a Dios cómo, solo espere, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él es Dios. Y aunque tu mente es limitada, Dios es grande y es poderoso. Y aunque tú puedas decir: no sé cómo lo va a hacer, yo te digo: Él lo va a hacer, porque Él es grande, Él es poderoso, Él es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es grande, amada iglesia. Él lo va a hacer. ¡Aleluya! Si Él lo dijo, Dios lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Pero espere, todavía falta. Escuche esto. Ellos empiezan a atacarse unos a otros. Verso 23. Verso
Verso 23. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Pero vea la última promesa de este domingo, verso 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Escúchelo bien, escuche bien esto, y no se le olvide esta verdad. En el valle de Beraca, que fue donde quedaron todos los enemigos muertos, el valle de Beraca representa el lugar donde Dios puede convertir un gran mal en una gran bendición. Es el único que puede convertir un gran mal en una gran bendición. Solo lo puede hacer Dios, solo lo puede hacer su poder. Él puede convertir un gran mal en una gran bendición. ¿Alguien lo está entendiendo? Hoy tú puedes ver, puedes escuchar las noticias, que el Trump, que el muro, que el dólar. No se preocupe, que si los hijos de Dios nos levantamos, Dios puede convertir un gran mal en una gran bendición. Y lo que tú estás viviendo hoy, y tú puedes decir: es muy difícil, pastor, estoy viviendo en esta casa. Si tan solo lo crees, Dios puede hacer de ese mal una gran bendición, una gran bendición, una gran bendición, porque Dios lo puede hacer. 3 días. ¿Sabe qué es eso? 3 días. Se lo voy a trasladar. Ellos iban un día, llevaban una pantalla, 5 camionetas, y decían: ay, al otro día hay que ir por más bueno. ¡Wow! Así pasó. Era la riqueza de 3 pueblos para uno solo. Y un día iban por el oro, las riquezas, las alhajas, los vestidos, y decían: ay, pues de mañana todavía falta, hay más bendición, hay más. Ay, ya estoy bien cansado. Pues mañana tienes que ir, porque va a haber más. Eso solo lo puede hacer Dios. Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Josafat solo esperaba una victoria. Dios le dio riquezas. No solo la victoria, le dio riqueza. Porque Él hace mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. ¿Alguien lo está entendiendo, amada iglesia? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey, ese es nuestro Padre, ese es nuestro Señor. Él te da mucho más de lo que tú alcanzas a ver con tus ojos naturales. Ese es el Señor, es nuestro Dios, es nuestro Padre, el que pelea por nosotros, el que te bendice, el que te guarda, el que te levanta, el que murió en la cruz. Él es